Vamos a continuar con el seminario que se refiere a la propuesta de constitución de la Comisión de Expertos, y de acuerdo al programa, la sesión de la tarde, que hemos comenzado algunos minutos más tarde, estamos dentro del cuarto de hora académico, ¿sí? Corresponde que la asuma en calidad de expositor el director del Departamento de Derecho Público, doctor Ramón Huidobro Salas, y que se va a referir al tema del nuevo gobierno comunal en la propuesta constitucional. Tenemos sentado aquí a mi derecha al siguiente expositor, que es el profesor don David Ibaceta Medina, que va a exponer en la sesión que sigue sobre transparencia, probidad y rendición de cuentas. Entonces, sin más, señor director, comenzamos. Gracias, señor decano. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un privilegio poder exponer en este seminario sobre un tema que a mí realmente me apasiona, que es el derecho municipal. En esta temática yo lo he titulado Nuevo Gobierno Comunal, para introducir más confusiones a los que ya existen. Porque como sustrato en el sistema de administración interior del Estado, tenemos una problemática de arrastre, que es la ausencia de un gobierno comunal. La Constitución vigente, en su artículo 118, solo establece la competencia de administración de los municipios. Por ello, un aspecto constitucional no resuelto en la actual Constitución y que constituye un obstáculo a la implementación de los gobiernos locales es lo como se encuentra redactado actualmente el texto constitucional en el artículo 110, por ejemplo, y conceptualizado en el artículo 118 solo como administración local. Bueno, ¿cuál es el desafío? El desafío es consagrar constitucionalmente un municipio dotado de competencias de gobierno y no solo de simple administración, ya que es una aspiración no cumplida para todos los que añoramos un gobierno local. Y para quienes creemos que el municipio, que es la puerta de entrada del ciudadano al Estado, tiene un destino principal y esencial en el desarrollo nacional, constituyendo una oportunidad para reconstruir, en este caso, la administración local y situar la municipalidad con autonomía en el contexto de la administración del Estado, entregándole competencias, en este caso, absolutamente nuevas en materia de gobierno y de autonomía necesaria para satisfacer necesidades públicas de la comunidad. El tema de la satisfacción de las necesidades públicas, ya voy a volver al final de la ponencia sobre el tema, porque entronca con algo que habíamos discutido en la mañana y que se expuso por el profesor Letelier sobre el Estado social de derecho. O sea, yo no encuentro ningún mejor camino para que las personas puedan tener respuesta a sus necesidades que en los gobiernos locales. Es decir, las personas no generalmente se acercan a la administración central o regional para satisfacer sus necesidades públicas, sino que generalmente es el municipio el primer gestor en esa materia. Bueno, pero como me tengo que referir al texto de la Comisión de Expertos, sin perjuicio de que tenga bastantes cosas con las cuales comparto, el primer problema que yo encuentro o que logro ver es un problema de la utilización adecuada de los conceptos de entidad territorial, municipio y gobierno local. Ahí hay un problema. No voy a referirme al texto anterior, pero sí voy a hacer una mención al anteproyecto de la Convención Constitucional, que en esta materia era peor y que le había entregado a la comuna autónoma la personalidad jurídica para el gobierno y administración. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que parece que se mejoró, pero no lo suficiente, y aquí hay una suerte de equivocidad conceptual entre los tres términos. Yo entiendo que la entidad territorial siempre ha sido la comuna. Entiendo que el municipio es el órgano de radicación orgánica
o la municipalidad es el órgano de radicación orgánica del gobierno o la administración local. Por tanto, al ser un órgano administrativo, constituye un centro de competencias titularizado en que el alcalde y el consejo forman parte. Entonces, y si yo entiendo eso, el gobierno local son las funciones del gobierno a nivel local. Entonces, una cosa es función, otra cosa es titularidad de competencias y radicación orgánica, y un tercer factor es la entidad o el soporte territorial o la entidad territorial que es la comuna. Bueno, ¿y dónde están los problemas? En el artículo 123, número 3, se señala que los gobiernos regionales y locales o municipalidades cuentan con atribuciones necesarias para cumplir cabalmente sus fines en los términos establecidos en la Constitución y la ley, para lo cual gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio, debiendo colaborar armónicamente en la realización de sus fines. ¿Qué pasa con esta norma? La primera duda, si yo tuviera que interpretar esta norma, es, entonces tenemos gobiernos locales y tenemos municipalidades coexistiendo, que son dos cosas distintas, excluyentes, o que son lo mismo. Entonces, si yo hablo de gobierno local, sería sinónimo de municipalidad. Y que además, ambos, los gobiernos locales constituirían personas jurídicas de derecho público y las municipalidades también. Bueno, ahí no se armoniza con el artículo 137 del mismo texto, porque en el artículo 137 del mismo texto se señala que las municipalidades son las que tienen la radicación orgánica del gobierno local. Entonces, cuando uno empieza a analizar en detalle el texto, empiezan a haber estas inconsistencias en las cuales uno se empieza a preocupar. Entonces, el primer problema es qué entendemos por municipalidad, qué es lo que entendieron los expertos por gobierno local y qué es lo que entendieron por radicación desde el punto de vista de entidad territorial. Y entonces nos encontramos con tres conceptos: municipios o municipalidades, gobiernos locales y gobiernos comunales. Y después, indistintamente entendiendo en funciones, en atribuciones y también en competencias. Entonces, ahí hay un tema que a mí no me parece que no era la adecuada la redacción, y yo creo que ahí tendríamos que corregir derechamente diciendo que los gobiernos regionales y locales, punto, cuentan con atribuciones necesarias para cumplir cabalmente los fines y términos establecidos en la Constitución de la ley, y con ello se armoniza con el 134.2. Es decir, no haber metido el tema de las municipalidades y no meter el tema de la personalidad jurídica en este artículo, porque en definitiva ya es un tema que está explicitado en los artículos siguientes. Un segundo problema dice relación con la radicación del gobierno local en la municipalidad. Como ya decía en el texto anterior, eso estaba peor, porque al final de cuentas era la comuna autónoma la que tenía personalidad jurídica. El gobierno local y la administración local, dice el 134.1, de cada comuna o agrupación de comunas que determina la ley, reside en la municipalidad. Ahí tenemos claramente la radicación orgánica, una forma de redacción similar a la que ya existía hoy día en la Constitución. Pero, ¿qué cosa parece importante de hacerlo presente en relación a esta temática? Es decir, que las municipalidades, en este caso, son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuentan con autonomía en el ejercicio de su competencia y tienen por objeto satisfacer necesidades de la comunidad local y asegurar la participación en el desarrollo económico, social, cultural de la comuna. Esto es una definición que ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, así que en esto no voy a innovar. Pero ¿dónde está sí el problema? En que esto tiene que armonizarse con los artículos siguientes y anteriores, porque también ya tenemos problemas en el 135 respecto a estas materias, y en el sentido que la radicación orgánica a nivel de administración interior del Estado está en la municipalidad. ¿Por qué se plantea este problema? Yo traté de meterme en la cabeza de los comisionados, que no tengo la respuesta. Yo dije, ¿por qué podría haber pasado esto? Bueno, porque en materia de gobierno regional,
El artículo 130 habla que el gobierno y la administración de la región residen en el gobierno regional. Entonces, claro, como usted tiene órgano gobierno regional y tiene función gobierno regional, es coherente. Pero aquí no. Aquí la función es gobierno local y la radicación orgánica es municipalidad. Entonces, ahí se les empezó a producir esta asincronía entre los distintos artículos. Y voy a dar 2 ejemplos más. El artículo 131.1 habla de las atribuciones normativas de las municipalidades, lo cual está correcto. Después, del número 2, del cumplimiento de las funciones de las municipalidades. Pero en el número 3 habla que los gobiernos locales son fiscalizados por sus propios órganos de control interno. ¿Y por qué emplearon la expresión gobiernos locales, siendo que la expresión que tendría que haberse ocupado es municipalidad? Es porque no se tiene claro cuál es la función y cuál es la radicación orgánica. Ahí tienen otro ejemplo que uno va detectando. Y en el numeral 5 dice, los gobiernos locales podrán establecer en el ámbito de las comunas de conformidad territorios denominados unidades vecinales. Ya, está bien, pero es una función que no tiene que ver con el tema orgánico. Entonces podría haber estado separada. Pero es el tema de la equivocidad conceptual entre los términos. En cuanto al 136, que yo ya hacía mención en relación al 137, el alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad de la municipalidad y el órgano ejecutivo del gobierno local. Así quedaría correcta la redacción, porque miren cómo está. El alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad y el órgano ejecutivo del gobierno local. Entonces, pero si el órgano es la municipalidad, ¿por qué metieron gobierno acá? Entonces, yo creo que ahí los comisionados anduvieron con una falta de rigor técnico de poder centrar lo que eran competencias del gobierno o funciones del gobierno con la radicación orgánica y las competencias o factores de atribución finalizados que son en la municipalidad como órgano a nivel comunal. Asimismo, la ley en el artículo 126, la propuesta en el artículo 126 habla de la reversión de competencia. En el tema de la reversión de competencia y de la atribución de competencia, dice, la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el gobierno local, lo cual es correcto. Pero después dice, en este caso, el presupuesto indispensable para asumir estas funciones quede en el nivel local o regional. Esto va con un tema de transferencia de competencia y con un tema de descentralización fiscal. El problema es que a mí no me gustó la redacción porque volvemos al mismo problema que tenía el proyecto anterior. Aquí no estamos en las esencias. ¿Por qué no estamos en las esencias? Porque el problema no es la vocación o reversión de competencias. Si un municipio no puede desarrollar una competencia por ausencia de capacidad financiera, capacidad técnica, usted no tiene que quitarle la competencia al municipio y pasarla a nivel regional o al nivel central. Lo que tiene que hacer es proveer lo necesario para que el municipio ejecute la competencia, que es el modelo español. Entonces, este tema ya se ha discutido mucho en Europa y especialmente en España, y la Constitución española en esta materia es un referente, porque se habla del principio de sostenibilidad financiera. Es decir, no es que yo no estoy cercenando, porque si nos pusiéramos estrictos, o sea, 345 municipios en Chile, ¿cuáles son capaces de los 345 de ejecutar todas las acciones que tiene y competencia de la Ley Orgánica de Municipalidades? Poquísimo. Entonces, y le tengo que quitar todas las competencias a los municipios y revertirlas al gobierno central, como pasó en materia educacional, por ejemplo, los colegios, ahora que todavía no se pueden traspasar al sistema de administración central, revertiendo las competencias educacionales, porque hay problemas de traspaso financiero, traspaso personal. O sea, al final de cuentas, es lo que queremos, que en sí el niño de Colchane vaya a un colegio administrado por Santiago o por la región, en este caso por Santiago, por un sistema de administración central. O queremos que el municipio de Colchane tenga la competencia y la habilidad para poder realizar esa propia competencia. Entonces, este tema no es menor, y en este caso la suficiencia de medios es el presupuesto indispensable para posibilitar la consecución efectiva de la autonomía constitucionalmente garantizada. Y en ese sentido yo creo que la reversión de las competencias, cuando dice solo aquellas funciones que no puedan ser asumidas por la debida eficacia y eficiencia a nivel local deben recaer en competencia del gobierno nacional, yo creo que no es la fórmula para poder descentralizar efectivamente un país tan largo y con tanta diversidad y
e inequidad territorial como la que tenemos. Entonces yo creo que la Constitución española en eso puede ser un aporte, decir que la autonomía de los gobiernos locales presupone la existencia de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley le entrega, y en caso que los ingresos y medios del municipio no sean suficientes para el ejercicio de estas funciones, el Estado proporcionará anualmente en la ley de presupuesto los recursos necesarios para la satisfacción de los servicios mínimos y de las competencias que la ley ha traspasado a los municipios. En este tema, voy a concadenarlo con el último aspecto que iba a hablar, porque ya me está agobiando el tiempo. Entonces, el tema de los servicios mínimos también es otro tema que este proyecto no toca. Se habla de Estado social de derecho, pero el Estado social de derecho se concretiza a nivel local. La gente necesita salud, educación, asistencia social, inclusión, todo lo que son las funciones municipales, desde la recolección de residuos sólidos en adelante, que es facultad exclusiva de los municipios. Usted tiene la necesidad que eso se haga a nivel local, pero usted no puede conseguir eso. O sea, ¿cómo puede ser que una posta de urgencia, un servicio de atención primaria de urgencia, no sea igual en las 345 comunas del país y que tengamos déficit en cosas como esenciales como esa? Entonces, eso tiene que estar garantizado, en este caso, yo creo, por el constituyente, y en este caso no está. Y no estaba tampoco en el texto anterior. Finalmente, en cuanto a la transferencia de competencia, yo creo que aquí estamos otra vez con el mismo problema de la ida y venida de competencias, de los gobiernos regionales hacia los locales, de los gobiernos regionales y locales hacia el poder central. Yo creo que el tema de la transferencia del poder central hacia los gobiernos locales, yo creo que es un mecanismo de descentralización efectivo. Pero si hablamos de reversión, yo creo que ya ahí, en definitiva, no es el punto que en definitiva uno quisiera avanzar, por lo menos en esta etapa de desarrollo de nuestro país. En cuanto a la potestad normativa, se una expresa menciona que los gobiernos locales, la potestad es de rango infralegal, lo cual yo nunca he dudado, y a ningún administrativista se le hubiera ocurrido dudar, porque las ordenanzas municipales tienen vigencia temporal dentro del territorio comunal y están bajo la potestad administrativa nacional. Entonces, no. Pero bueno, en definitiva se agregó un artículo que es el 148 respecto a esto. En cuanto a la descentralización fiscal, y es lo último que me refiero para no pasarme del tiempo, en relación al buen uso de los recursos públicos, hay un tema que a mí me preocupa, que dice relación con la contratación de empréstitos a nivel local. Porque las finanzas locales, que están en el artículo 145, este ha sido un tema bastante resistido en la administración local. Tanto es así, por ejemplo, en el caso de los leasing, se requiere en forma absolutamente, yo diría, inconstitucional, porque rompe la autonomía de las municipalidades, pero usted, si no pide la autorización al Ministerio de Hacienda para celebrar un contrato de leasing, no puede celebrar un contrato de leasing. Entonces, ¿por qué el órgano autónomo descentralizado y con personalidad jurídica y con patrimonio propio tiene que pedirle a la Administración Central autorización para celebrar un contrato de leasing? Porque constituye un empréstito o un préstamo, un crédito. Entonces, yo creo que hoy día no estamos todavía en esos niveles de confianza por sistemas de control y todavía por deficiencias de la administración local de quizás avanzar en estos temas. Pero bueno, yo espero que la ley ponga los requisitos y condiciones que en definitiva hagan un buen uso de los recursos públicos. Lo que sí me llamó la atención fue el artículo 146, número 1, en cuanto al deber de las autoridades de gobierno comunal que son responsables por velar por el buen uso de los recursos públicos, respetando los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad, equidad territorial y eficiencia económica. Bueno, yo espero que esto prospere en el sentido de que podamos ver no las noticias con los municipios con que se gastan los dineros o que salen los dineros del mundo municipal en vez de satisfacer necesidades comunales y de las personas hacia la distracción de recursos públicos a fines particulares y, en definitiva, estos queden radicados en las personas que son, al final de cuentas, los destinatarios de nuestra obligación como Estado de servicio público. Muchas gracias a todos, les doy gracias por estas pequeñas reflexiones. Hay mucho más que decir, pero yo creo que dentro de la cápita del gobierno comunal es lo que llama más la atención del texto de la Comisión de Expertos. Gracias, decano.
Muy bien, no sé si hay dudas, comentarios, observaciones sobre la presentación que ha hecho el profesor Huidobro. Vamos a darle el micrófono entonces a nuestra participante, ¿sí? Gracias. Mayna Stiller por acá. Profesor, tengo una duda, pero quiero saber su opinión. ¿Por qué cree que este texto legal confunde, o usted cree que confunde la palabra municipalidad con gobierno local? ¿Podríamos decir que es una confusión o que hay una intención velada detrás de ello? ¿Qué es lo que usted cree? Tengo una pregunta también. En el artículo 135, número 4, se establece una atribución a las municipalidades para asociarse, y entonces, si es que esta facultad que se le entrega a las municipalidades es más amplia que la que tienen actualmente, si le da más flexibilidad en la actuación o es la repetición de la misma norma. Es decir, si es que hay en el proyecto algún cambio en el gobierno local en términos de su capacidad de organización con otras municipalidades, con personalidades jurídicas privadas o eventualmente con órganos del gobierno regional o central, ¿ah? O estamos con la misma estructura, repitiendo la misma estructura básicamente. Perdón, yo quisiera preguntarle también al profesor Huidobro algo que también parecía preocuparle al profesor Pallavicini en la mañana, en el sentido de la facultad que tienen los gobiernos locales y al parecer regionales también para la contratación de empréstitos. ¿Y en qué se diferencia con lo que está actualmente regulado en la Constitución? Bueno, respecto a la primera pregunta, no he logrado inferir cuál ha sido la intención, por qué quedó redactado así todo el tratamiento del gobierno local. Incluso yo en algún momento me pregunté por qué se llama gobierno local, siendo que la expresión chilena sería gobierno comunal. Es una cosa rara. El gobierno local yo lo conozco porque en definitiva yo estudié en España, yo trabajé temas españoles. O sea, el gobierno local es una expresión absolutamente normal y natural en el mundo español, pero en nuestro espacio jurídico y de conocimiento y de léxico nacional, nosotros hablábamos más de gobierno comunal, de comuna, como el asiento territorial. Entonces, ahí está el primer término. El segundo término es que cuando yo veo que se ocupa indistintamente la voz municipalidad o el concepto municipalidad, la expresión municipalidad y gobierno local para trabajarlo indistintamente en varios artículos, yo creo que en algún momento la pluma traicionó al escribiente. Yo creo que algo de eso hay, porque quizá las prisas pasan y después el texto queda. Entonces yo creo que en esas cosas pasan estas cosas. Yo por eso a mí me llamó mucho la atención que no hubiera una diferencia profunda entre entender lo que es la función, lo que es el asentamiento territorial y la radicación orgánica desde el punto de vista del órgano administrativo. Es un tema para el anecdotario saber qué en definitiva pasó por la cabeza de la comisión cuando quedó redactado así. Ahora, también vamos a ver cómo sale del actual Consejo Constitucional. Ese es otro tema también que uno no sabe cómo va a salir la norma. Así que eso es lo que puedo decir respecto a lo que usted preguntaba. O sea, pero yo creo que aquí sí que hay unas diferencias sustanciales entre los conceptos que debiera ser ordenado. Y en cuanto a las asociaciones de municipalidades, lamentablemente, decano, tengo que decirle que es más de lo mismo. Yo esperaba que en este caso se les pusiera atribuciones y competencias como entidades de derecho público.
Porque además, no porque me guste la burocracia y sea administrativista, cosa que a usted le puede llamar la atención, porque los constitucionalistas son personas más de la superestructura y nosotros más de la cafetería jurídica del derecho administrativo. Pero en caso de a mí me interesa además el tema de que sean entidades de derecho público por el carácter de la necesaria fiscalización que tienen que tener. Porque si estamos experimentando a través de las fundaciones, corporaciones, entidades, asociaciones, la huida del derecho público y no querer hacer una gestión más eficiente, y es, al final de cuentas, una excusa para huir del control, yo creo que mejor nos quedamos con la vieja y obtusa fórmula del control público, central. Porque la Contraloría ha hecho mucho en esto, La Contraloría igual ha estado a través de sus dictámenes extendiendo, digamos, la interpretación respecto al control del buen uso de los recursos públicos hasta en entidades privadas, fundaciones, corporaciones. Ya tenemos últimamente un tema muy de moda. Pero en las asociaciones de municipalidades hay esto que es complejo, porque, por ejemplo, yo siempre me pregunto, no porque Europa sea mejor, sino porque lleva más camino de recorrido. O sea, es un tema también que hay que pensarlo así. Las asociaciones, por ejemplo, en materia de recolección de residuos sólidos, en el tema de la integración, por ejemplo, de los municipios en labores de interés común. Y en cambio aquí en Chile estamos mucho por la atomización. Entonces tenemos 2 asociaciones de municipalidades. No logró haber unidad para tener una sola. Después, en materia de asociaciones tenemos de municipios rurales, de municipios mineros, de municipios turísticos. Entonces, al final de cuentas, Chile es un país tan pequeño, o sea, voy a ponerlo en perspectiva. España tiene 40 y tantos millones de habitantes, tiene 8.000 municipios. Nosotros tenemos casi 20 millones y tenemos 345. O sea, debería ser más fácil ponernos de acuerdo. Entonces, yo creo que en el tema del asociativismo hay un tema al debe todavía. Y yo creo que, y aparte del asociativismo, yo creo que también hay un tema al debe en materia de actividad empresarial de las municipalidades. Miren todo el problema que tuvimos con el gas. Tenía que dictarse una ley especial para que el municipio pudiera vender gas. Bueno, pero en otros tantos temas ha habido criterios flexibles. Por ejemplo, la gente a veces se olvida que salieron dictámenes, porque como todos le ponemos nombre de fantasía aquí en Chile. Por ejemplo, hablábamos de farmacias populares. Bueno, las farmacias populares fueron una forma eficaz de poder vender remedios más baratos. Los bancos populares. También hubo actividad administrativa de fomento a través de las municipalidades con empréstito, que se les llamó mal llamadamente bancos populares, pero al final de cuentas era actividad administrativa de fomento. Créditos, blandos a pymes. O sea, sí la actividad municipal es útil para ayudar en estos temas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la rigidez normativa de la ley no lo permite muchas veces. Bueno, y aquí en la pregunta de la profesora Ana María García, yo lo toqué, o sea, a mí me preocupa mucho el tema de los empréstitos, porque si hay un tema en el cual las municipalidades parece que fueran especialistas, es en el endeudamiento. Porque al final de cuentas yo me acuerdo una anécdota, que una vez estábamos por el tema del terremoto, un proyecto de la U por Chile, y fuimos a las localidades del secano costero, y ¿qué es lo que pasa? Que yo le pregunto al alcalde, bueno, alcalde, revisemos el presupuesto. ¿Qué presupuesto? Me dijo, el déficit será, porque no tenían nada. O sea, lo único que recibían era la subvención educacional y de salud, y el resto no tenían por dónde generar ingresos, y tenía todas las viviendas, hasta el municipio estaba en el suelo con el terremoto. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son útiles, pero yo creo que tienen que estar asociadas a políticas de fomento general. Y yo creo que también en relación, como no es una cosa aislada de la otra, o sea, es el crédito público, es la actividad empresarial, es la gestión municipal y el control sobre todo eso, lo que puede hacer un mejor municipio y un mejor gobierno local. Pero yo creo que el tema de los empréstitos, la ley va a tener que restringir muy sucintamente cuáles serían los requisitos habilitantes para que una municipalidad pudiera ejercer esa atribución. Yo no dudo que algunas las cumplan, pero la regla general es que no tienen capacidad para hacer esto. Gracias, decano.